presente el día de hoy para el estudio bíblico que voy a comenzar el día de hoy, continuando con la SEC que se llama Crecimiento Espiritual. Vamos a continuar con el estudio bíblico con la hermana Graciela Barría y vamos a tener un momento de la parte, una alabanza, una alabanza, vamos a escucharla y después empezamos con lo que es una oración por parte de uno de los hermanos. Ok, deme un segundito para hacer la conexión a YouTube Live para también transmitirlo por YouTube y que los demás hermanos también tengan la posibilidad de también verlo en vivo.
Excelente música, excelente presentación. Gracias. Muchas gracias. Queridos hermanos, para dar inicio al estudio bíblico del día de hoy, vamos a solicitarle al hermano Willy para que haga la oración y encomiende el estudio bíblico del día de hoy al Señor, para que nos dé discernimiento y sabiduría en el estudio bíblico, y le dé también a la hermana Graciela la sabiduría necesaria para llevar el estudio bíblico como él lo prefiera. Hermano Willy, ¿está por allí? Hermano Willy, ¿escucha? Ajá, es que estaba tratando de activar el micrófono, que no encontraba la opción. Oremos, Perfecto, perfecto. hermanos. Dios y Padre nuestro, bendito sea tu nombre, te alabamos y te bendecimos en esta noche, Señor, y te damos siempre infinitas gracias por tu ayuda, por tu poder, por tu amor, por tu mano poderosa que está siempre al lado de nosotros, sosteniéndonos, guiándonos, dándonos fuerza, Señor. En esta noche, Señor, yo pongo delante de ti este tiempo que vamos a compartir como familia de fe en este estudio bíblico. Te pido que tú, Señor, conviertas las palabras de nuestra hermana Graciela en una fuente de edificación, de enseñanza y de bendición para todos los que aquí estamos. Úsala, Señor, como herramienta en tus manos. Unge sus labios, unge su vida, Señor, y permítele que ella pueda ser de bendición, como sabemos que ella también se ha edificado a sí misma en su vida espiritual con la pasión de este mensaje. Así que Dios, te pido por cada uno de los que aquí estamos en esta reunión, aquí por Zoom, los que están uniéndose a través de YouTube y los que quizás posteriormente van a escucharlo grabado. Pero Señor, que este tiempo sea de verdad un refrigerio espiritual, una bendición en la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Señor, te damos infinitas gracias. Sé con nosotros, sé con hermana Graciela y bendice la vida de cada uno de los que aquí estamos. Tú conoces sus necesidades, tú conoces su corazón. Sé propicio, Señor, a la vida de cada uno de ellos. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bendiciones, hermano. Bueno, listo, ya dispuesto para comenzar, hermana Graciela. El estudio bíblico queda ya a total su disposición, a su total disposición. Muchas gracias, Julio, y el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que hoy está aquí presente y a los que nos están viendo por las redes sociales. Hoy vamos a seguir con el tema del crecimiento espiritual y algunas pautas importantes para mantenernos siempre en esa ruta de crecimiento en la fe. Y quiero invitarles a visitar la segunda carta de Pedro, casi al final de la Biblia. La segunda carta de Pedro, vamos a estar leyendo el capítulo 1, los versículos del 5 al 10, y vamos a terminar leyendo también el capítulo 3, el versículo 18. Y vamos a ver entonces qué nos dice el apóstol Pedro con relación a por qué es tan importante mantenernos siempre en este caminar de adquirir y de ir sumando conocimiento y otras virtudes humanas importantes en el desarrollo cristiano. Vamos a leer primeramente la palabra del Señor y lo tenemos aquí en pantalla. Deme un segundo que en la pantalla no me deja leer. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal,
y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y el capítulo 3, el versículo 18, ya en la parte final de esta carta, que es muy corta, de Segunda de Pedro, nos dice el apóstol Pedro: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Lo primero que quiero que veamos es que definitivamente el propósito de esta segunda carta de Pedro era principalmente advertir al pueblo cristiano acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros, y una exhortación muy especial a crecer en la fe y en el conocimiento de Cristo. Este es el propósito principal de esta segunda carta de Pedro. Podemos también mencionar que en este momento del contexto de Pedro, en el marco histórico, se cree que estaba muy claro, muy seguro de que le quedaba poco tiempo en la tierra. Eso lo podemos ver en el capítulo 1, los versículos 13 y 14. Así que Pedro se dispuso a escribir todo lo que había en su corazón, haciéndole muchas advertencias a los cristianos acerca de lo que vendría, de estos falsos profetas que estaban abundando en ese momento. Y de verdad, lo más importante para él era recordarnos a nosotros los cristianos lo importante o lo inalterable del propio evangelio. Podemos decir de este segundo capítulo de Pedro también, que en el versículo 3 encontramos el propósito central de esta carta. Dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Entonces, después de este breve saludo que hace en las primeras páginas del Segunda de Pedro, Pedro nos da aquí un antídoto para no estancarnos, un antídoto para no estancarnos en nuestra vida cristiana, y como decía el versículo 10, para que no tengamos una vista corta como cristianos. Así que entonces vamos a empezar a escudriñar en detalle lo que dice esta carta de Segunda de Pedro, empezando con el versículo 5. Y la primera palabra que nos menciona, si vemos aquí en este versículo 5, dice: vosotros también poniendo toda diligencia. Vamos a subrayar esa palabra diligencia, porque nuestra meta genuina debe ser de manera intencional, poder tener una conducta recta durante toda nuestra vida. Si somos diligentes en nuestro crecimiento personal, nuestro crecimiento espiritual, seguramente nos va a ser muy difícil que seamos engañados por los falsos profetas. Y encontramos varios versículos de la Biblia donde se nos insta a estar firmes en el conocimiento de la palabra, firmes en nuestra fe, para no ser llevados por todo viento de doctrina. Entonces,
Cuando hablamos de ser diligente, es una persona que es dedicada, que es constante, que es rigurosa. Esos son como los, vamos a decir, los atributos que podemos asociar cuando usamos la palabra diligencia. Alguien que de manera consciente e intencional está buscando cómo adquirir y cómo cumplir con todo lo requerido en la tarea o en la misión que se le ha encargado. Entonces, es importante observar que el crecimiento, como dice esta carta, empieza con el ejercicio de la fe, pero culmina con el amor hacia los demás. Entonces, para seguir creciendo, es importantísimo este crecimiento del conocimiento de Dios, seguir sus pasos y recordar lo que Él nos ha enseñado. Entonces, si permanecemos de esta forma diligentemente y en obediencia, vamos a tener un crecimiento entonces cristiano sostenible. En el versículo 5 y en el versículo 6 empezamos a ver lo que algunos estudiosos han llamado como este grupo de virtudes que se van añadiendo uno a uno, que se va incrementando a medida que vas creciendo en este proceso de aprendizaje. Yo creo que aquí es importante mencionar que el crecimiento del cristiano no es algo que surge así como instantáneamente. Todo crecimiento, toda evolución, me gustan estas imágenes que nos ponía Julio hace un rato, la semillita está ahí y pasa un tiempo hasta que sale esa ramita. Entonces, todo este proceso es gradual, es incremental, va paso a paso, pero es importante que nosotros nos dejemos guiar, es importante que nosotros querramos seguir en este proceso de crecimiento. El otro tema, entonces, que nos muestra es que nuestra fe no solamente consiste en creer ciertas verdades, sino que esas verdades se deben reflejar en nuestras acciones. La semana pasada, cuando hablábamos de el crecimiento espiritual y los 7 pasos o 7 elementos, hablábamos de lo importante que es que los demás también puedan ver en nuestra manera de hablar, en nuestra conducta, lo que el Señor en su obra redentora está haciendo en nuestra vida. Y más adelante el apóstol Pedro hace una aseveración muy importante, si no me equivoco, en el versículo 10, donde dice que si no nos dedicamos a este proceso de crecimiento, estamos como negando ese proceso redentor o ese milagro en nuestra vida que el Señor ha hecho al salvarnos. Entonces, en el carácter de cristiano y en la práctica de esta disciplina moral es que empezamos a ver los frutos de este crecimiento espiritual. De otra manera, diríamos que esa fe es inútil si no se le van añadiendo estas otras virtudes. Pedro describe entonces varias acciones que proceden de la fe y nos enseña a conocer mejor y a cumplir la voluntad de Dios. Y aquí la otra palabra clave, además de la diligencia, es la perseverancia. El perseverar y amar a los demás. Si pudiéramos resumir esta frase, podríamos decir que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo son las dos verdades más esenciales del cristiano, si lo pudiéramos resumir. Y aquí el apóstol Pedro lo recalca cuando empieza hablando del desarrollo de la fe en virtud y de cómo vamos a ir adicionándole ese grupo de virtudes en este proceso de crecimiento. Y estas acciones, muy importante, estas acciones, hermanos, no vienen porque yo soy muy buena gente. Estas acciones vienen porque definitivamente el Señor está obrando. El Espíritu Santo va obrando en nuestra vida, sensibilizándonos, mostrándonos,
poniéndonos situaciones verdaderas de nuestra vida a la luz para que podamos tomar acciones con relación a ellas. Entonces es un trabajo arduo el que necesitamos hacer si queremos seguir creciendo en nuestra vida cristiana. Dios nos da entonces ese poder y esa capacidad a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos cumplir con esas responsabilidades de aprender y crecer. En ese mismo versículo 6, los falsos maestros decían que no era necesario tener el elemento del control propio, porque de todas maneras las acciones de nosotros no nos iban a ayudar para ser salvos. Y eso es muy cierto, las acciones no me dan la salvación. La salvación me la da el creer y el reconocer que soy pecador y pedirle a Jesucristo que entre y habite en nuestro corazón. Y al hacer esa oración, esa invitación a entrar en mi vida y en mi corazón, entonces empieza mi proceso de transformación. Entonces puedo ser muy buena gente, pero si no tengo esa convicción, si no establezco esa relación personal con Dios, definitivamente no me va a ser salvo. Sin embargo, vamos a ver ahora lo importante de poder tener este dominio propio o control propio, porque de lo contrario, entonces vamos a ser víctimas de nuestro mundo emocional. Y voy a hablar de eso un poco más en detalle. Empecemos entonces a ver las virtudes, estas virtudes humanas que se van sumando a este proceso de desarrollo. Entonces, tenemos la primera de esas virtudes que dice, añadid a vuestra fe virtud. Y en esta versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, me llamó la atención la palabra que utilizan porque hablan de añadir excelencia moral. Excelencia moral. Dice, en vista de todo esto, esfuércese al máximo, eso es la diligencia, para responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral es esa virtud, quizás hoy tan cuestionada, la virtud. En griego, la palabra que representa la virtud es la palabra aretes. Seguro que no se les va a olvidar. La palabra en griego para virtud es aretes. Y esta misma palabra se utiliza en el versículo 3 por parte del apóstol Pedro para describir cómo Jesucristo y el Dios son por excelencia esa única persona o una misma persona, y esa virtud de la justicia y el significado que también tiene vivir en virtud. Aquí también podemos hablar del coraje, porque para vivir en diligencia, ejercitando nuestra fe y en virtud, necesitamos coraje para tomar buenas decisiones, para que en el momento en que se presenten esos conflictos o esas situaciones que quizás parece que está bien, pero no está bien cuando lo ponemos en la luz de la palabra del Señor, y poder decidir correctamente de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, al conocimiento le vamos a agregar esta virtud, y esta virtud, entonces, dice, me gusta esta definición, que arete es aquella virtud que hace que un hombre sea un buen ciudadano y un buen amigo. En esa virtud que lo hace un experto en el arte y en la técnica del buen vivir. Me parece una definición bien aplicable de qué significa esa virtud. Significa ser un buen ciudadano, hombre o mujer, un buen amigo, y que esa virtud me va a llevar a tener un buen vivir en esta tierra. La fe tiene que resaltar entonces en nuestra manera de actuar y en nuestras acciones, y no porque vamos a encerrarnos
en un claustro o vamos a dejar de interactuar con las otras personas. Al contrario, una vida que es eficaz para el servicio de Dios y de los hombres. La fe siempre tiene que resaltar entonces este valor para mostrar definitivamente a quién le pertenecemos y a quién le servimos, y esa obra redentora que ha hecho Jesús en nuestra vida. Entonces, a la fe le añadimos virtud, y a la virtud, ¿qué le vamos a agregar? A la virtud le agregamos el conocimiento. La palabra griega, me salté el dominio propio, si me puedes poner, aquí va, la excelencia moral con conocimiento. Así es, el conocimiento de la palabra del Señor es un conocimiento profundo de la palabra del Señor, no es un conocimiento superficial. Y cuando hablamos del conocimiento, el conocimiento lo podemos ver desde dos perspectivas, ¿no? El conocimiento práctico, que nos lo trae la experiencia, y el conocimiento técnico, que nos da el profundizar en el conocer la palabra de Dios, en buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, si ejerzo la fe, si estoy agregando a esa fe esta virtud para poder vivir de una manera sabia, cuando a esa virtud le agrego este conocimiento en estas dos vías, un conocimiento experimental o experiencial, que es el que nos da el vivir la vida cristiana, en saber cómo estoy llevando mi vida. La relación con Jesús o nuestra relación con Cristo no es una relación perfecta, porque no somos perfectos, somos imperfectos, pero siempre activamente buscando la voluntad de Dios a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno. A veces el Señor utiliza canales y medios diferentes para hacernos ver lo que Él quiere para nuestra vida y para enviarnos esos mensajes importantes. Entonces, cuando logro incrementar a través de la virtud este conocimiento, este noxis, que sería la palabra en griego, nos ayuda entonces a poder entender y comprender dos procesos en la escucha activa que son fundamentales. Cuando uno entiende, es ese conocimiento técnico, es ese conocimiento práctico que te permite conocer, ya, me están hablando de esto, lo que quiere decir es. Entonces, eso es entender. Mi cabeza, la información la recibo a través de mis sentidos, y en mi cerebro empieza a buscar ese contexto de qué es lo que significa y qué es lo que me están diciendo. Y luego, el siguiente proceso, una vez que yo logro entender, es el siguiente, que está alineado con la comprensión. Y esa comprensión de esa información está también relacionado con la siguiente virtud, que es el dominio propio, porque a este entendimiento vamos a conectarnos entonces con la emoción, con nuestra escala de valores, con lo que hemos aprendido en nuestra vida. Entonces, cuando ese conocimiento pasa no solamente del conocimiento teórico, sino pasa a un conocimiento práctico, es que empieza ese proceso de transformación hermoso en nuestra vida. Por eso podemos ver personas que conocen mucho, pero si ese conocimiento no se traduce en práctica, no se traduce en comportamientos observables, medibles, cuantificables, como le digo yo, entonces es meramente un conocimiento que quedó acá arriba, pero que no bajó a el siguiente nivel, que es cuando ya usted se apropia de ese conocimiento para poder entonces aprender y vivir de una manera santificada, de una forma que honre y que glorifique el nombre del Señor.
Entonces, cuando le agregamos, voy de nuevo, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento el dominio propio. Cuando estudiaba acerca del dominio propio, vino a mi mente un concepto que empecé a estudiar hace ya un par de años atrás, que es el concepto de la inteligencia emocional. Y cuando usted revisa los ecosistemas emocionales, que son 4, el primer ecosistema o el primer elemento del desarrollo de la inteligencia emocional de una persona que no es heredado, la inteligencia emocional no se hereda, se desarrolla. La inteligencia o el coeficiente intelectual se hereda, pero la inteligencia emocional se desarrolla. Y el primer elemento que se menciona es el autoconocimiento, o sea, conocerte a ti mismo. Y el segundo, adivine cuál es, el autocontrol. Y el autocontrol está relacionada con esta palabra de dominio propio. Y es interesante porque no quiere decir que el cristiano es un cristiano, voy a usar una palabra un poco drástica, castrado emocionalmente, en donde no podemos mostrar emociones, sentimientos, donde no podemos tal vez tener un brote de ira. El Señor también se enojó. El Señor modeló todas las emociones humanas. Si usted lee la Biblia, va a encontrar todas las emociones humanas fueron vividas, experimentadas por el Señor Jesucristo. Entonces, el mundo emocional es parte de nuestro existir. Aquí lo importante entonces es, amigo hermano, el que nosotros podamos primero identificar y reconocer esas emociones, porque generalmente empezamos a sentir ciertas sensaciones en nuestro cuerpo. Si no, pienses cuando recibes una mala noticia, ¿verdad? Te palpita el corazón, puede que transpires, puede que se dilaten las pupilas, y eso mismo puede pasar cuando te estás enojando. Empiezas a hiperventilar, se abren aquí como las fosas nasales, empiezas a fruncir el ceño. Entonces, hay reacciones. Entonces, aquí el apóstol Pedro nos está invitando a poder mostrar en nuestra conducta cristiana, en nuestro desarrollo cristiano, aprender, como decía una colega mía, psicóloga, a controlar el chimpancé, ¿verdad? Que sería esa respuesta instintiva, esa respuesta básica, y que después uno dice, ups, ¿qué dije? No sé si le ha pasado, ¿verdad? Que en el momento te llenaste de la emoción y dijiste y hiciste cosas que después te arrepientes de haber dicho o hecho tal cosa. Y lamentablemente, a veces uno quiere recoger, pero ya es muy tarde para echar atrás. Entonces uno debe tener muchísimo cuidado en ese sentido. Y por eso el apóstol Pedro lo menciona y lo pone dentro de este proceso de crecimiento individual como una pauta, el poder desarrollar este dominio propio, ¿verdad? Que en griego significa o está escrito en ekretia, que literalmente significa esa capacidad de enfrentarse con uno mismo, enfrentarte contigo mismo, que ese es el tema de el autocontrol, es el poder administrar tu mundo emocional. Y como les decía, no es que pretendemos no tener emociones y no demostrar emociones, somos humanos. Cuando el cerebro se emociona, como digo yo, se emocionó. Lo importante es cómo tú administras cuando eso ocurre para que los demás no se vean afectados y tú mismo, porque cuando uno tiene estos brotes o estas emociones intensas en nuestra vida, también tienen un efecto en nuestro organismo realmente. Entonces es sabio y es necesario el poder aprender a administrar nuestro nivel de energía, a nuestras propias emociones y sentimientos. Hay ciertas personas con algunos trastornos conductuales en donde
esto de verdad que es un gran desafío y muchas veces tienen que tomar algún tipo de medicamento o ir a alguna terapia especial para aprender a controlar el enojo o controlar sus propias emociones. Entonces, fíjense qué interesante, conocimiento profundo en las dos vías, en la teoría y en la práctica. Ahora a la fe, a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, le vamos a agregar entonces la perseverancia y o la paciencia. Hace unos meses, preparándome para otro estudio, encontré una definición que me encantó acerca de la paciencia, porque cuando hablamos de paciencia, tal vez pensamos y dicen muchos de los estudiosos que la paciencia es la reina de las virtudes. Yo digo en broma y en serio que a medida que uno va creciendo va perdiendo la paciencia. Antes, cuando uno era más joven, tal vez tenía más paciencia. Y a medida que vas madurando, quizás ya hay cosas que toleras y otras que no. Sin embargo, el ejercicio de la paciencia es tan importante porque el ejercer la paciencia requiere de coraje. El ejercer la paciencia requiere de diligencia, requiere de valor, de mantenerte esperando el momento oportuno o esperando aquello que tú sabes que va a ocurrir. Entonces, el poder esperar pacientemente está muy ligado con el dominio propio. ¿Cómo ejercemos la paciencia? ¿Cuántos de nosotros no somos impacientes? Queremos las cosas ya. Hablamos de que los centennials, los pandemials, como se llaman los chicos que están naciendo en este momento de la vida, es la gente de la inmediatez, todo rápido, todo a un clic. Entonces, qué difícil es ejercer la paciencia, ¿verdad? Y tenemos ejemplos muy hermosos en la vida cristiana de hermanas y hermanos que han orado por tantos años, por ejemplo, por sus familias, por sus cónyuges, y uno dice, wow, después de 10 años, después de 20 años, bueno, pero se mantuvieron pacientes, firmes y creyendo que eso iba a ocurrir. Entonces, esa paciencia, definitivo estoy de acuerdo que es la reina de todas las virtudes. Y la paciencia cristiana es una valerosa aceptación de todo lo que la vida puede traernos y de la capacidad de transformar aún el peor suceso en un paso ascendente en el camino. Y esto me recuerda otra verdad, ¿verdad? Otra promesa del Señor Jesucristo, que nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y también el pasaje en el Antiguo Testamento que nos dice que los planes que el Señor Jesús o que Dios tiene para nosotros son planes de bien, son planes de bienestar. Entonces el Señor ya nos dio la victoria, el Señor tiene esa capacidad de transformar cosas y pensaba, por ejemplo, en este periodo, durante este año que hemos vivido de la pandemia, en donde probablemente la fe de muchos se ha enfriado, en donde probablemente hemos sido desafiados y retados como iglesia a ser iglesia sin estar en la iglesia, porque la iglesia no son las cuatro paredes, las iglesias somos todos nosotros y cómo hemos podido darle la vuelta a una situación tan negativa y poder ahora vemos todavía mucho más ampliamente la palabra del Señor expuesta. Todos los domingos están todos los cultos transmitidos. O sea, cómo el Señor de algo que parecía tan negativo, el Señor lo ha podido tornar para nosotros mismos, para nuestro propio crecimiento, porque es ahí donde tenemos que estar con los pies bien puestos en la tierra y firmes y pacientes, esperando las promesas, ese cumplimiento de lo que el Señor nos ha prometido y nos ha dicho en su palabra. Entonces, con paciencia
y a la paciencia, dice, con sumisión a Dios. Aquí, esta es en la versión, la nueva traducción viviente habla de sumisión. Acá en la Reina Valera hablamos de a la paciencia, piedad. Este vocablo en griego me llamó la atención también, es Eusebia, y que es casi, dice, intraducible. La misma piedad es un término que a veces sugiere algo que no es del todo atractivo o simpático. La gran característica de la palabra piedad o Eusebia es que apunta a dos direcciones. Por una parte, a la correcta adoración a Dios y a lo que Él es debido a quién es Él, pero también sirve correctamente para hablar del amor al prójimo y de lo que es debido con relación a esta relación. Entonces, cuando hablamos de piedad, estamos hablando, por un lado, de esa relación de Dios con el hombre, y por otro lado, de esa relación del hombre con otros humanos, con otros hombres, con otras personas, o sea, con el prójimo. Entonces, esta piedad en el crecimiento del cristiano tiene estas dos vertientes, hacia arriba, en mi relación con Dios y de mi relación con las otras personas. Entonces, fíjense qué interesante, aquí empezamos a ver cómo el ejercicio de la fe, que es un ejercicio individual, va haciendo o nos va llevando a un ejercicio colectivo, podríamos hablar de comunidad, de iglesia, en donde empezamos a ver los beneficios de ese crecimiento espiritual en nuestra convivencia con las demás personas. Eusebia, entonces, es también una palabra griega utilizada para reflejar lo que es la religión. Y siempre que una persona se hace cristiana, entonces va a reconocer esa doble obligación para con Dios y para con su prójimo. Y dice aquí que entonces a la piedad le agregamos el afecto fraternal. Aquí otra palabra griega que es Filadelfia, la cual significa literalmente amor de los hermanos. El afecto fraternal es el amor de los hermanos. Y aquí es importante destacar que pues es fácil amar a los que nos caen bien, es fácil amar a los que se parecen a nosotros. El desafío es aprender a amar a las personas que son diferentes a nosotros. Y en las relaciones humanas y en la vida de iglesia tenemos personas de diferentes características, de diferentes formas de hablar, que vienen de diferentes entornos, que somos tan diferentes, y en esas diferencias está la riqueza del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así como en el cuerpo cada miembro tiene una función distinta, de esa misma manera en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cada uno de nosotros tiene una función, un ministerio, un llamado diferente que desarrollar. Entonces, en toda esta escala de virtudes cristianas, lo más importante o termina tan importante es con el amor cristiano, que es lo que nos decía, y que al afecto fraternal, el amor, ¿verdad? Si tengo todo esto, pero no tengo amor, dice 1 Corintios 13, entonces es como ¿qué? Como címbalo que resuena, o sea, hace mucha bulla, pero no tiene de fondo nada. Entonces, este amor fraternal es lo que soporta este amor genuino, este amor entre los cristianos. Si ustedes recuerdan, era este afecto fraternal, era esta comunidad, este amor que se reflejaba en el cuerpo de Cristo, una de las principales características de la iglesia primitiva. El hermano Bruno predicaba, creo que hace 15 días, acerca de lo importante de ejercer la compasión, la piedad y de ser iglesia a través de reforzar este amor o demostrar este amor
entre los hermanos y entre la comunidad de cristianos, porque en realidad este era un distintivo fundamental, era lo que los diferenciaba del resto de la gente, la manera como se trataban, la manera como se hablaban. Definitivo que aquí está implícito el respeto, la admiración, el trato con dignidad. Entonces, vean cómo de una manera tan sencilla el apóstol Pedro nos da aquí unas pautas para seguir creciendo día con día a nivel espiritual, ejerciendo estas virtudes. Virtud, la fe, virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Sin embargo, también nos dice muy sabiamente en el resto de los versículos 8, 9 y 10 cuáles son esas consecuencias. ¿Cuáles son estas consecuencias si ejerzo o no ejerzo estas virtudes en mi vida y en mi crecimiento? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, no es solamente que las practiquemos, sino que seamos máster. Por eso usaba la palabra en Nueva Traducción Viviente, excelencia, o sea, la calificación más alta. Dice, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense que en el versículo 9 nos dice, ¿qué pasa si nosotros no estamos en esa búsqueda constante de este conocimiento o de esta profundidad espiritual? Dice aquí, pero el que no tiene estas cosas, ¿qué tiene? Tiene la vista corta. Tiene la vista corta. Los que son, ¿cuál es la que es de la vista corta? El miope. Es el que no, el que ve cortito, ¿verdad? Si no me pongo los lentes no veo de lejos. Esa vista corta. O definitivamente soy ciego. No estoy viendo desde la perspectiva de Cristo, desde la perspectiva del Señor, no logro ver eso que Él quiere para mi vida. Y aquí es donde está la frase que les mencionaba, diciendo el apóstol Pedro, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando hago esto, aquí en la versión de la Nueva Traducción Viviente dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Es lo que dice aquí, olvidando la purificación de sus antiguos pecados. O sea que si yo he conocido al Señor Jesucristo y estoy ya como un miembro de una iglesia y he sido bautizado dentro de la iglesia y sigo siendo lo mismo, entonces o no conocí realmente al Señor Jesucristo o definitivamente me he estancado. Entonces, para no estancarte, para no quedarte con la vista corta, para no estar ciego, el apóstol Pedro nos insta a estar constantemente buscando el crecimiento a través del ejercicio de estas virtudes. Hay muchos pasajes de la Biblia que hablan acerca de por qué es importante y cómo crecer espiritualmente. Y el último punto que quería que revisáramos era precisamente esas consecuencias antes de ir a hacer unas preguntas de reflexión a estas consecuencias, ¿verdad? De no crecer. Nos iremos quedando ciegos, nos quedaremos sin luz y por tanto esto me va a traer que no logre tener más conocimiento de la palabra del Señor, que es importante para poder guiarnos en el desarrollo cristiano,
o nos podemos ir convirtiendo en lo que el apóstol Pablo llamó de vista corta, ¿no? En donde no podemos ver la perspectiva desde la perspectiva del Señor, y entonces eso puede limitar nuestra propia vida, ¿no? Y andar sin Cristo es caer en el peligro de adoptar conceptos o lo que él advertía en esta carta, que falsos profetas, falsos maestros te enseñen cosas y tú vas creyendo como cieguito porque no tienes la profundidad, no tienes la certeza, no tienes el conocimiento de lo que el Señor y su palabra dice. Entonces, por eso es importante tener esa certeza de la salvación y esa certeza de ese poder transformador de Dios en nuestra vida. Y entonces estas son como las principales consecuencias, y el apóstol Pedro termina esta segunda carta de Pedro en el capítulo 3, el versículo 18, haciéndonos una invitación o dejándonos una reflexión importante, ¿no? De estar siempre, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, dediquemos nuestra vida, dediquemos esta oportunidad que el Señor nos está dando para conocerle más, para ejercer ese regalo inmerecido que es la gracia, para poder glorificar y honrar a Dios hasta la eternidad. También hay varios pasajes del apóstol Pablo también que nos habla de que no es que lo he alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Hoy recordaba también esta canción que dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Recuerdan esa canción? Porque es un proceso hermoso y, como siempre digo, crecer duele. Pero si no crecemos, entonces vamos a quedarnos chiquititos, vamos a quedarnos estancados, vamos a quedarnos miopes o vamos a quedarnos sin vista. Y eso sería muy triste para nuestra vida. Entonces, el llamado de esta noche es a reflexionar. Precisamente nos vamos a las preguntas, amigo Julio. Reflexionar sobre algunos de los puntos que hemos conversado en esta noche. Algunas preguntas. ¿Qué acciones estoy tomando hoy para crecer en la fe? ¿Qué acciones estoy? Y pueden escribirlo en el chat, pueden escribir algunas de sus ideas. Hay algunas preguntas de reflexión que son muy personales, ¿no? Pero aquellas que pueden compartir, les invito a que puedan escribir en el chat, ¿verdad? ¿Qué acciones estoy tomando hoy para crecer en la fe? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo está tu tiempo personal con Dios? ¿Qué tanto estás orando? ¿Qué es hablar con Dios? ¿Ayunas? ¿Qué tanto estoy ejerciendo de estas virtudes que acabamos de revisar? ¿Cuál de esta escala de virtudes es la que más utilizas? Probablemente ya habrán algunas que has ejercido o ejerces siempre. Y entonces la pregunta es, ¿cuál de ellas tal vez necesito empezar a ejercer o a traer a mi vida o a practicar más? ¿Será la paciencia? ¿Será que necesito aprender a tomar mejor decisiones en mi vida? O a lo mejor tengo mis desafíos con el dominio propio. Hay mucha gente que dice, bueno, yo soy así y así voy a morir. La verdad que el que yo sea así no significa que los demás tienen que aguantar así como uno es, ¿no? Entonces, ¿cuál será de esas virtudes, de esa escala de virtudes que vimos?
aquella que estoy usando más y cuál será aquella que necesito empezar a trabajar en mi vida. Y quizás la pregunta más profunda es, ¿estoy en la debida relación con Dios? ¿Y cómo está mi relación con los demás? Hace un rato conversaba con una compañera acerca de que a veces ciertos comportamientos de las personas pueden llevarnos a desconciertos, pero también esos comportamientos reflejan muchas veces el vacío o las frustraciones o personas que no saben cómo canalizar ese mundo emocional y eso afecta sus relaciones con los demás. Entonces la pregunta acá, ¿estoy en la debida relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Qué ha pasado durante estos meses donde hemos tenido, pues, probablemente tantas pruebas a la misma fe, ¿no? Al enclaustro, a la soledad, a la tristeza, a la depresión, a la pérdida de empleo, a problemas financieros, tantas cosas que seguimos viviendo y lidiando en medio de todas estas situación de la pandemia. ¿Se ha fortalecido mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con las demás personas? Creo que ahora más que nunca valoramos esas relaciones, el poder vernos, el poder saludarnos, el compartir. Julio, no sé si están escribiendo, no logro ver acá si hay algo en el chat antes de irme a las 3 preguntas o abrimos ahorita antes de hacer las 3 preguntas finales. Si alguien tiene algún comentario, algo que quieren compartir. Bueno, sí, podemos habilitar para que las personas puedan compartir, si quieren compartir un testimonio, una experiencia No escriban todos a la vez, que no con puedo leer. relación al tema de hoy, lo que se ha hablado del crecimiento espiritual, las virtudes y ¿Alguien quiere comentar algo? también pueden escribir, no importa. Yo entiendo que las preguntas a veces suelen ser como más hacia lo personal, hacia que cada quien se responda a sí mismo. Y eso es importante que reflexionemos sobre cada una de esas cosas. Y bueno, es importante. Igual también estamos aquí aprovechando que la expositora está acá también para compartir y es importante. Recuerden que una de las cosas como hermanos debemos apoyarnos y coayudarnos unos a otros, ¿no? Al crecimiento como siempre. Entonces es importante también la participación de cada uno de nosotros, siempre y cuando estén ¿cómo dice? En su debido derecho, ejerciéndolo como quieran. Así que esperamos sus comentarios. No tengan pena ni miedo. Yo sé que a veces tenemos ese miedo escénico, a veces tenemos esa coacción de poder iniciar. Pero una vez que empezamos, se rompe ya el hielo y podemos continuar. Así que la invitación es para todos los que están aquí presentes. Todos pueden participar. Vemos aquí a personas teníamos tiempo, por lo menos el hermano Manuel. Bendiciones, hermano Manuel. El Señor le bendiga. Saludos. Bendiciones, hermanos, bendiciones. Amén. Una alegría muy grande pues estar acá compartiendo con cada uno de ustedes. Se les extraña y bueno, me ha parecido muy interesante esta reflexión que ha hecho la hermana Gabriela con este crecimiento espiritual. Y la verdad es que sí, esto es una conducta diaria que tenemos que tener nosotros los cristianos, de llevar muy en alto la palabra y sobre todo poner esa pimienta, ¿verdad? De lo que hablamos acá en el dominio propio, conocimiento, la piedad, el afecto fraternal y sobre todo el amor entre hermanos y hacia aquellos que nos topamos diariamente. Pues muy contento de estar acá y bueno, espero no sea la primera ni la última en acompañarlos.
Amén, amén, amén. Así es, así es. Sí, algo que decías, Manuel, esto es un ejercicio diario. Por eso mencionaba al inicio que el crecimiento, el desarrollo cristiano es un proceso, es un proceso. Y sí, como dice la hermana Nieves aquí, no es fácil tener una conducta recta en nuestro entorno diario. Sí, por eso el poder tomar las mejores decisiones cuando se presentan las situaciones que nos ponen en lo que llaman los dilemas éticos y que se presentan a diario en nuestra vida. Hoy tantas cosas que la gente quiere decir que son buenas y realmente si lo contrasta con lo que dice la palabra del Señor, no tiene nada de bueno. Entonces sí es importante ese discernimiento y el poder hacer esa elección con sabiduría va a requerir de que nosotros estemos constantemente estudiando, escudriñando la palabra del Señor. Fíjense todo lo que hemos sacado de cuántos versículos, 6, 7 versículos de la Biblia. Como les digo, hay una buena cantidad de pasajes en la Biblia que nos invitan a trazar esta ruta de desarrollo. Pero realmente me pareció, y esto si lo ligas con los frutos del Espíritu Santo, que en esos frutos del Espíritu Santo tenemos unos frutos que son para nuestro desarrollo personal, pero también tenemos otros frutos del Espíritu Santo que nos invitan a esa convivencia entre los hermanos. Como les decía, empezamos con el ejercicio de la fe y terminamos con el amor. ¿No? Amén. Así de amplio ese espectro. Amén. Hay una cosa, hermana, que a mí me llamó mucho la atención en la exposición que acabas de hacer. Cómo en la parte de Reina Valera toca el punto de virtud, en la definición de virtud. Muchas veces le podemos agregar un concepto ahí. Yo diría, yo la veo en la Reina Valera, yo la veo como un concepto sencillo, pero cuando tú lo leíste en la nueva versión internacional, creo que la usaste, que dice Ajá. excelencia moral. O sea, es como que ve a lo que define la virtud como tal, la excelencia moral. O sea, a lo que nos invita el Señor en esa carta de segunda de Pedro, esa virtud, lo que representa como tal, esa excelencia moral, lo que nos incita a nosotros a llevar una conducta intachable. Mira, eso es humanamente imposible, solamente con Dios, con Jesús en nuestro corazón, podemos ir camino allá, podemos ir. Por eso que acaba de decir que día a día vamos a estar siempre en la tentación, en la conducta de cómo debemos actuar, de cómo debemos proceder, a veces cómo debemos hablar, porque con palabras también podemos herir, podemos maltratar, podemos agredir, Yes. y a veces esas heridas son como más difíciles de quitar, de poder borrar, las heridas que causamos con nuestras palabras, con nuestra lengua. Hay veces debemos cuidar mucho esas cosas. Así que me pareció interesante, Tal me cual. pareció muy interesante esa acepción que le da esa nueva versión internacional. ¿Algún otro hermano que quiera tener una participación? Veo muchos por acá, pueden participar. No se cobra, vamos, no se cobra, aprovechen. Es gratis, es gratis. Hoy Sí. es gratis. Por aquí veo una hermana Marjorie. Bienvenida, hermana Marjorie. Señor le bendiga. Gracias por estar presente en el estudio bíblico de hoy, el crecimiento espiritual. También a la hermana Nieves, María. Nieves, muchas Bendiciones. gracias por tu comentario, sí. No sé si la hermana Cruzita quería activar su audio, la vi tocando ahí, si quería decir algo. Hermana Cruzita, puede expresar su opinión también. Creo que Ahí ahora está. Ajá. No activa el micrófono. Algo que mencionabas exactamente esta sobre la excelencia moral. Fíjate que hay una frase aquí que si hemos de ser cristianos maduros en nuestra vida,
tenemos que ser rectos y virtuosos, que era lo que comentaba Nieves acá, y que eso significa ser valiente, manteniendo nuestra posición incluso en aquellos momentos donde tal vez nos cuestionemos el precio que tenemos que pagar por mantenernos en esa rectitud, ¿no? En esa decisión virtuosa. Por ahí contesta Nieves diciendo gracias a ustedes, que Dios les bendiga. Son temas muy interesantes e importantes tenerlas presentes en nuestra vida diaria. Sí, ese es muy importante. Por eso la recomendación, como todo creyente y como todo hermano, es mantener una relación constante con Dios. Esa piedad, cuando hay la piedad, practicar mucho la piedad, porque la piedad es la que tiene dos líneas de acción. Una con el Señor y la otra con tu prójimo. Así es, amén, así es. Y como veíamos la semana pasada, el Espíritu Santo está siempre trabajando en nuestra vida, ayudándonos en ese proceso de crecimiento espiritual, ¿no? Y les tenía una última pregunta que me gustaría que lo puedan poner en el chat. Si me permiten un comentario, claro que sí, Manuel, todos los que quieras. Gracias, hermana. Hermana, hablábamos del conocimiento como el punto número 2 que usted pues mencionó de la lista que pues hemos venido hablando en esta epístola de la segunda de Pedro. Y para mí es importante como lo detalla en la parte de que es práctico y es técnico. Muchas veces, usted lo dijo muy bien, adquirimos tanto conocimiento que muchas veces nos cuesta llevar eso a una parte más práctica en donde sea muy fácil poder llevar ese evangelio o ese conocimiento a otras personas. ¿Por qué? Porque es como que nos saturamos o tratamos de verlo tan teológico que muchas veces olvidamos la parte práctica de poderlo poner en práctico hacia las personas que lo entiendan en fácil. Y ahí es donde yo creo que también tenemos que practicar mucho de esa parte para poder de alguna forma ir llevando toda esa parte como usted lo mencionaba en la parte del dominio propio, ¿verdad? En emoción, comportamiento, autoconocimiento y autocontrol. Entonces, yo creo que esto es ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta parte, seguir preparándonos, estudiando la palabra, tratando de alimentarnos para que se vayan desarrollando todas estas virtudes que el Señor habla acá en esta epístola para poder llegar al final, que es el amor en el mismo sentir, un amor en el mismo sentir como hermanos y como iglesia, porque usted lo mencionó muy bien. En este tiempo pandémico posiblemente hemos enfriado un poco la parte de la relación con nuestro Señor. Algunos hemos pasado etapas o pruebas bastante difíciles y la única forma de poder enfrentar esto es teniendo una relación con el Señor, acercándonos a Él y practicando toda esta parte y sobre todo el dominio propio, ¿verdad? Porque estar encerrados no ha sido fácil, estar con problemas del mundo, de lo que nos rodea, tampoco es fácil, pero tenemos que ser esa luz y esa sal hacia los demás, ¿verdad? Así es, hay varias investigaciones que han estado realizando durante este periodo y han descubierto que durante esta crisis es donde ha habido un incremento de personas buscando acerca de Jesús, ¿no? Que siempre que hay dificultades es como lo natural, pero ha habido un incremento, así como también de la venta de Biblias, según las investigaciones. Ha habido un crecimiento, un aumento en la venta de la Biblia, en la búsqueda de las personas de ese encuentro, porque al final y al principio
es el Señor Jesús que trae a nuestra vida esa esperanza, ¿no? Esa esperanza de un futuro, esa esperanza de que las cosas van a mejorar, esa esperanza de que vamos a salir de estas todos juntos. Entonces, estoy de acuerdo contigo de que el secreto está en poder transmitir y compartir ese evangelio de una forma sencilla. ¿Y cómo se hace eso? Pues la primera tarea es escribiendo tu propio testimonio personal, ¿no? ¿Cómo conociste al Señor? ¿Cómo fue que llegaste a los pies de Cristo? Hablando de esas verdades, como les decía también al inicio, el reconocer de que todos hemos pecado, que somos pecadores y que necesitamos definitivamente de Jesús en nuestra vida para que nos limpie de nuestro pecado y que podamos tener una vida nueva. Cada quien puede ponerlo en sus palabras. Yo la invitación que les hago es que lo puedan hacer, lo puedan tomarse un tiempo para escribirlo. Hay un taller que se llama Rompe tu burbuja o Rompiendo tu burbuja. Creo que se llama Rompiendo tu burbuja. Y esa es una de las primeras tareas. Cuando estuve en Haggai, es una de las primeras cosas que te enseñan para poder evangelizar, es que escribas tu propio testimonio, ¿no? Y les cuento que a nivel personal fue un desafío escribirlo, pero bonito recordar que yo nací en un hogar cristiano, acepté a Cristo creo que a los 5 años y a los 9 años me bauticé. Y entonces para mí esto es algo tan natural y probablemente yo decía, bueno, pero qué poderoso pudiera ser esto cuando lo presentas, que a los 5 años aceptaste a Cristo, a los 9 te bautizaste, pero bueno, a los 9 años sabía que era pecadora y que necesitaba que el Señor perdonara mis pecados. Y desde entonces ese desafío a nivel personal de crecer, de aprender más de la palabra del Señor, yo guardo muchas cosas y me sorprende a veces cuando me encuentro estudios de toda la vida, de diferentes temas, siempre con esa curiosidad de conocer y saber más de la palabra del Señor. Entonces, de verdad que es un súper buen ejercicio, porque ¿quién te va a refutar tu experiencia? Bueno, hay gente que se atreve, pero generalmente nadie te puede cuestionar si esa es tu experiencia, si así lo viviste, ¿verdad? Y de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Quizás ahí al principio, pero el Señor me ha librado de la muerte 2 veces. Yo pienso que eso me ha cambiado mucho la vida y puedo darle gracias a Dios por el regalo de la vida y lo valoro tanto, producto de esas situaciones. Entonces, cada quien tiene su historia y lo importante es cómo compartes esa historia para poder bendecir, testificar y, como les decía, del lugar donde estés. El Señor nos ha puesto ahí por un propósito y seguramente nos permitirá a través de la interacción con esas personas mostrar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y a veces te pasa y que es que usted es un poco diferente, usted es diferente. ¿Qué será lo diferente? ¿Qué será lo diferente? Me gusta hablar con usted. Esto me transmite X, Y cosa. Entonces, las personas en ese accionar, si bien es cierto, las acciones no nos salvan, pero las acciones dan testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y a veces no hay que decir, al ser es de testimonio. Amén, amén, bendiciones. Por aquí también la Nieves comenta, es como dicen a veces, es necesario que existan tormentas para poder recordarnos que debemos buscar a nuestro Padre amado a través de la fe para acercarnos a Dios y así recordar que Dios es misericordioso y con Él todo y sin Él nada. Amén, amén, Sí, amén, es amén. importante. Amén. Viendo ese comentario, aprovecho para hacer otro comentario que dice así. Muchas veces, en medio de las circunstancias difíciles, podemos encontrar bendiciones, siempre y cuando tengamos los sentidos sensibles
para detectar la presencia de Dios en medio de las circunstancias. Entonces, es importante para poder tener los sentidos sensibles, agudizar esos sentidos que te permiten, es importante mantener una relación con Dios activa y te permite tener y disfrutar esa experiencia. Hermana, por aquí están unos comentarios que tienes al final de la presentación como una sugerencia. Recuerde que están las preguntas están allí. Sí, Se la sí. estaré enviando al chat, y algunos, los que no están en el grupo del chat de la Iglesia Culto, se la envío al grupo donde le envié el enlace. Sí, Julio, y La me presentación del gustaría día de hoy. terminar con esa última pregunta, ¿no? Que lo pueden poner en el chat. 3 cosas que aprendí. ¿Cuáles son 3 cosas que aprendí hoy o recordé hoy? ¿Cuáles son 3 cosas que aprendí? 2 cosas que voy a aplicar. Y 1 cosa en la que necesito ayuda. Wow. ¿En qué necesito ayuda? Esa es la más poderosa. Sí, reconocer que no puede, esa es bastante fuerte. Pero el Señor también nos invita a pedir y se os dará. Amén. Si no sabemos, no recibimos porque no sabemos pedir, y reconocer que necesito ayuda en cualquier esfera de nuestra vida es importante. Por eso Amén. no somos islas, por eso vivimos en comunidades, en tribus, juntos, como familia. Y este crecimiento espiritual también nos ayuda a crecer mutuamente como comunidad cristiana, como iglesia, apoyándonos mutuamente, tolerándonos, ejerciendo todas estas virtudes que, como bien dijimos hoy, no es fácil. 3 cosas que aprendí. ¿Qué aprendiste? 2 cosas que voy a aplicar. Pueden aplicarlo desde esta misma noche. Ahí creo que Wilfredo tiene la mano levantada. Sí, yo quería aportar algo en relación a esto. Específicamente tiene que ver con el tema de la paciencia, y bueno, no pude evitar recordar algo porque bueno, la porción que leímos dice específicamente eso, ¿no? De que nosotros debemos añadir, ir añadiendo las virtudes una detrás de otra hasta que llegamos a la paciencia, como si añadir la paciencia fuera una virtud que nosotros podemos añadir a nuestra personalidad por decisión propia. No sé si me explico. Sí, sí. Yo entiendo como que Santiago, y recuerdo, no puedo, discúlpeme que haga la evocación, mi esposa repasaba mucho esto, y ella decía que ella, después de leer este versículo, no, ella cambió su manera de orar, y no le pedía a Dios que le diera paciencia. Porque según el libro de Santiago, dice que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces ella decía que si ella le pedía a Dios paciencia, lo que le estaba pidiendo a Dios era que le trajera pruebas a su vida, para que a través de las pruebas se desarrollara la paciencia. Y entonces ella tenía un poquito de temor de pedirle al Señor que le diera paciencia, porque entendía que si le estaba pidiendo paciencia, lo que le estaba pidiendo era pruebas para desarrollar su paciencia. Entonces, es un tema que a mí me llama la atención, porque la paciencia, de acuerdo como está enfocado en el estudio que muy bien dirigiste, gracias Graciela, pareciera que fuera una virtud que nosotros voluntariamente, cuando digo voluntariamente, por nuestra propia voluntad y por nuestro propio deseo y por nuestro propio propósito, añadimos a la lista de virtudes. Sin embargo, la paciencia
se desarrolla de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice aquí en Santiago, a través de la manera como nosotros vamos superando las pruebas, las diversas pruebas que aparecen en nuestro caminar, y ese paso por las pruebas es lo que desarrolla pues paciencia. Así es, así es. Y un buen ejemplo de eso es el Job, ¿no? De todo ese recorrido, de cada situación tan difícil de su vida, en donde tuvo pacientemente que soportar y atravesar algo que parecía que iba a terminar muy mal, y que el Señor lo tornó en algo bueno, a pesar de que perdió su familia, perdió sus bienes, perdió todo. Sin embargo, Jesucristo tuvo misericordia, y Él puede dar fe, y fue paciente, porque eso seguro que no fue en una semana ni en un mes. Y sí, efectivamente mucha gente teme pedir paciencia, porque, como les decía, la definición de este concepto, aquí lo estaba retomando, es valor. O sea, el sentido, dice que en griego es hupómene, que siempre tiene un sentido básico de valor o de bravura, imagínate. Y uno ve la palabra paciencia como pasivo, pero no es pasivo. No es para nada pasivo. Cicerón dice que lo define como el sufrimiento cotidiano y voluntario de las cosas duras y difíciles a causa del honor y de la utilidad. Y en el caso de Job, no es que el hombre justo no haya de tener sentimiento, aunque pacientemente tenga que soportar las cosas que lo afligen, pero es auténtica virtud cuando un hombre siente profundamente las cosas contra las cuales lucha, pero no obstante desprecia las tristezas a causa de Dios. Entonces, la paciencia no es simplemente sentarse, aceptar y soportar, sino que mira hacia adelante, ¿no? Y en Hebreos también menciona acerca de no menospreciar el oprobio, ¿no? Y eso también está demostrado científicamente. En periodos de tristeza profunda o de crisis, podemos ser aún más creativos que en otros momentos. ¿No? Ahí es donde salen estas virtudes humanas, ¿no? Esas virtudes humanas. La paciencia es un tema bastante extenso y bastante complejo. Podemos hacer un estudio de la paciencia. Sí, lo que pasa es que la paciencia muchas veces hay personas que la ven como resultado, y hay otras personas que la ven como algo que tenemos que luchar. Miren, lo que pasa es que la circunstancia muchas veces nos va llevando por situaciones diversas, y que muchas veces el que no es creyente, a veces puede tomar decisiones apresuradas. Mientras, sin embargo, el que es creyente, maduro, entiende que a veces, aunque no tengamos respuesta al momento, debemos ser pacientes, debemos esperar. Mira, en el trabajo, en nuestra vida personal, en la escuela, en el colegio, con nuestros vecinos, con nuestras familias, desarrollamos muchas veces esa paciencia, y la cultivamos, la cultivamos. Gracias por tu comentario, hermano Willy, y por tu aporte. Gracias, Willy. Muy valioso. Bueno, sí, en verdad, ahí les dejé las preguntas en el chat para que las copien y las tengan presente para ustedes y su relación con Dios. Y los compromisos, ahí están unos compromisos que establecieron en el estudio bíblico de hoy. Ojo. Perdóname, Julio, ¿a qué chat te estás refiriendo? ¿Al chat de la iglesia? No, al chat del Zoom, del ahorita, el chat que está aquí abierto. Sí, el mismo chat que está abierto está ahí en las preguntas. Igual el archivo
que usamos hoy para la exposición, yo lo voy a estar compartiendo al chat de la iglesia a través del hermano Fermín, y a las personas que yo invité también se los voy a hacer llegar. Cualquier duda, cualquier comentario, vuelvo y repito, muchas veces salen incertidumbres después que terminamos el estudio, vamos a dormir, cuando lleguemos a dormir, ay, yo no pregunté esto, y si hubiese preguntado aquello, y se vienen todas las dudas y las incertidumbres. No tengan pena, pregunten, tienen mi chat, con gusto le hago llegar las preguntas y los comentarios a la hermana Graciela, a los pastores, a los hermanos, para que de una forma sabia, a través de la palabra, podamos darle la respuesta a las interrogantes que tengan y a las dudas que tengan. No tengan pena, que muchas veces dicen que la pena es solo una letra, porque le quitamos una y queda nada. Bueno, sin más que decir, vamos a cerrar con un audio, con un video, una alabanza, para ir despidiendo el estudio bíblico de hoy. Perdóname, Julio, una pregunta para la hermana expositora. Es Diga. que cuando hicimos la lectura inicial de la Biblia, leímos estos versículos que están aquí en el primer capítulo de la epístola de Pedro, pero después nos mandaste al último versículo de la carta. Y capítulo 3, versículo 18. Ajá. Que me parece que sería interesante que, ya que vamos a terminar el estudio, pues una última idea sobre ese versículo. Ok. Que nos compartieras. Escucha, hermano. Bueno, hermano, ya lo comparto aquí. Denme un segundo. Antes bien, ya me lo aprendí, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que es la exhortación final de nuestro hermano Pedro. Seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso decía que qué lindo terminar el estudio bíblico, y antes de la alabanza que va a compartir Julio, repasar esto. La verdad que gracias por leerlo, y yo me voy a tomar la libertad de leerlo porque me lo quiero aprender de memoria. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 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 Gloria Amén. a Dios. Muchas gracias, hermana. Gracias a ti. Amén. Gracias a ti. Bendiciones. Bueno, vamos a compartir el audio. Ya vamos. Voy. Ok. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar
brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue y te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Qué linda, qué linda. No lo olvide, no lo olvide. El Señor, la bondad del Señor nos persigue y el Señor nos invita a que cenemos con Él. Bueno, ya con damos por culminado el estudio bíblico del día de hoy, no sin antes hacer la invitación extensiva para el culto del día domingo. Dios primero, ¿no? Ya tenemos el tema, también tenemos el expositor también, el que va a dirigir el culto. Y el Es Señor por les Zoom también, bendiga. hermano. El culto es por Zoom también. Bueno, estoy pensándolo, hacerle el comentario y la observación para ver qué me dice. Vamos a ver si me da respuesta positiva. Yo desearía que fuera por Zoom también, pero hay que preguntarle al expositor a ver qué piensa o qué dice. De todas maneras, ¿Y podemos saber quién es el expositor o es una sorpresa? no, claro que sí, claro que sí. El expositor es el hermano Blas Barría. ¡Sorpresa!
el hermano Blas, el expositor. Bueno, yo desearía Echaron a que... perder la sorpresa, entonces. Hermano, bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Sí, ¿verdad? Echaron a perder la sorpresa. No, yo no sirvo para guardar sorpresa. Yo soy malo. Así que no me digan a mí para guardar sorpresa. Va a sorpresa porque yo no guardo sorpresa. Voy a echar a Así perder es. todas. No hay que guardárselas. No, no. Bueno, la invitación se les extiende para el día domingo. Igualmente se le estará comunicando por anticipado si va a ser en vivo, o sea, si va a ser a través del Zoom, para que estén preparados y tengan los enlaces activos con tiempo. Como ven, ya está aquí las preguntas. Igualmente les exhorto a que a todos nosotros, yo también me incluyo, tomemos con diligencia lo que se estableció en el culto de hoy. Muy importante esa palabra, diligencia. La definición la dimos al principio y es importante, ferventemente, la excelencia, buscarla en lo relacionado con el Señor. Un abrazo y bendiciones a cada uno. El Señor les depare una rica noche y un lindo amanecer. Feliz día, Buenas feliz noche noches, para todos. hermano. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones, hermanos, a todos. Gracias, hermana, por la... Muchas bendiciones. Feliz noche. Salud y bendiciones a todos. Nos vemos el domingo. Igual. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén. Saludos, Nieves. Sí, ya. Ahí está un último comentario, hermana, del hermano Manuel. Yo la paciencia la denomino dominio propio, porque es la forma de aceptar lo que el Señor nos ponga en nuestras vidas para formarnos y llevarnos a la perfección. Ese fue el Amén. comentario que puso el hermano Manuel. Sí, amén, amén. Es verdad. El Señor. Ahí está, Pastor Bruno. Todavía está allí. Pastor Bruno, bendiciones. Bueno, hermana, disculpa los detallitos de la presentación.